que nos visita, gracias por venir. Un poco hablar de los jubilados, pareciera que no hay un gobierno o no hay una ley o no importa el color que realmente los abrace con una ley de movilidad que realmente les convenga. Como que la jubilados es una materia pendiente hace rato, no importa el color político que se ponga. Juan, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, totalmente, y hoy los jubilados la están pasando muy, pero muy mal. Fernando era muy claro en ese sentido y yo te puedo decir, soy militante del Partido Piquetero, nuestra agrupación Unidad Piquetera tiene 170 comedores y merenderos en todo el país, que aumentó la cantidad de gente que viene a los comedores en un 50% de que asumió Milei, y de ese 50% muchas y muchos son jubiladas y jubilados, que se están gastando la mayoría de la jubilación en los medicamentos y por eso tienen que venir al comedor a pedir alimentos. Por eso esta ley ómnibus no puede pasar. No podemos permitir este ataque brutal a las condiciones de vida de nuestras jubiladas y nuestros jubilados. Me parece importante destacar que hoy el pueblo organizado se hizo escuchar. Más de 1 millón de personas marcharon en todo el país para decirle no al DNU, no al proyecto de ley ómnibus y no al conjunto de medidas antipopulares con las que Milei está hambriando al pueblo. Juan, con toda esta gente que describís que marchó, ¿qué nos puede contar de para qué sirve específicamente este paro con movilización? En un contexto en el que al gobierno no le interesa lo que está ocurriendo. Al sector ese de la oposición dialoguista, ¿le puede incidir en algo este paro con toda la movilización? Deberían escuchar al pueblo. El sector de la oposición frontal que integramos nosotros escucha al pueblo y por eso vamos a votar en contra, en general y en particular, de la ley ómnibus. Vamos a articular todas las medidas necesarias para frenar el DNU. De hecho, ya el Bloque de Unión por la Patria está pidiendo la sesión en el Senado para votar en contra del DNU y rechazar todas las medidas antipopulares, acompañando un pueblo que se hace escuchar con el paro de hoy, las movilizaciones de hoy, con los cacerolazos y todas las manifestaciones populares. Los otros sectores opositores deberían escuchar al pueblo y además deberían tener personalidad para enfrentar los ataques, las extorsiones, las amenazas y las agresiones constantes del gobierno nacional. Hoy el gobierno nacional decidió no escuchar al pueblo. Mientras el pueblo se manifestó organizado en la calle y con el paro, salía Patricia Bullrich a ningunear el paro y a decir que los sindicatos amenazaban. Las únicas amenazas acá fueron las del gobierno, que dijeron que si no se aprueba la ley van a ajustar a las provincias, que si no se aprueba la ley va a haber medidas más duras y el pueblo va a sufrir mucho más. Es decir, que amenazan a las provincias, amenazan al pueblo. Patricia Bullrich diciendo que si no se aprueba la ley ómnibus el país va a ir a una explosión, es decir, extorsionando al conjunto de la nación. Las amenazas y las agresiones y las extorsiones vienen del lado del gobierno y específicamente contra esos sectores de la oposición denominada dialoguista, colaboracionista, como vimos hoy con Caputo atacando abiertamente a Miguel Pichetto y a Rodrigo de Loredo, que tuvieron un cruce en Twitter. La mejor respuesta que se le ocurrió al ministro de Economía de la Nación frente a un paro nacional y una movilización de más de 1 millón de personas fue salir a atacar opositores, a decir que están escribiendo ya los distintos recortes a las provincias por si no salen los aspectos económicos del proyecto de ley ómnibus, o sea, el ataque a los jubilados de las retenciones. Mira, Juan, justo para graficar lo que venís contando, lo que venís diciendo, el tuit oficial del ministro de Economía, de Toto Caputo, @LuisCaputoAR. Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado. No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y de flagelo económico. ¿Es extorsión para vos, Juan, esto? Esto es una extorsión. Esto es básicamente lo que está diciendo el gobierno es: o reventamos las jubilaciones o reventamos al pueblo en general con los tarifazos y a las provincias con el recorte de las transferencias. En cualquiera de las dos variantes es un ataque que no se puede tolerar y que no se puede aceptar. El Congreso no puede funcionar bajo extorsión, que es lo que está haciendo el gobierno. Las diputadas y los diputados opositores tienen que tener dignidad, personalidad y representar a los que los votaron. Porque a los otros bloques opositores también lo votaron y no votaron a Javier Milei. Entonces ellos tienen que dar respuesta frente a su propio electorado. Los partidos políticos de los otros bloques opositores que gobiernan provincias, ¿cómo le van a ir a explicar a los pueblos de esas provincias que están acompañando una ley que lo que hace es afectar a las provincias?
Los diputados opositores que recibieron el voto de muchas jubiladas y muchos jubilados, ¿cómo van a explicar que van a aprobar no solo el artículo en particular de las jubilaciones? Porque acá también en el proyecto de ley ómnibus quieren liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sumamente importante. Y en el proyecto de ley ómnibus declaran la emergencia en materia previsional para que Milei, de forma arbitraria y por fuera del Congreso, haga lo que quiera con el sistema de jubilaciones y pensiones y con el sistema previsional en general. Entonces no es solamente el problema de la fórmula, es de conjunto un ataque a los jubilados. Por lo tanto, el pueblo se tiene que hacer escuchar. Los que estuvimos hoy en la marcha acompañando, escuchamos. Le tienen que ir a pedir a los otros bloques opositores que también se pronuncien y escuchen a los que marcharon hoy. Y a esas amenazas de Caputo les agrego una cosa más, porque acá también nos enteramos de las cosas que quiere hacer el gobierno por los medios de comunicación. Entonces, ¿el gobierno qué dijo? Que si no salen en el proyecto de ley ómnibus lo de las retenciones y lo de las jubilaciones, van a acelerar la quita de los subsidios al transporte y a los servicios públicos. O sea, el tarifazo que ya anunciaron para el bondi del 250% a partir de febrero, te lo van a hacer peor todavía. Lo mismo con los aumentos en el gas y la luz. Ya a partir de febrero se calcula que una familia va a estar pagando, con estos aumentos que ya están programados, 50 lucas de gas y de luz a partir de febrero. Y están amenazando con que lo van a hacer mucho peor. Por lo cual, tenemos un gobierno sádico, un gobierno cruel, un gobierno que juega con el hambre de la gente, un gobierno que extorsiona y amenaza con cosas que son muy sensibles porque estamos hablando de familias que no llegan a fin de mes. Estamos hablando que hoy en nuestros barrios hay gente que come una sola vez al día y que tiene que estar recorriendo los distintos comedores para ver qué día abre cada comedor, para cada día ir a un comedor distinto para conseguir un plato de comida. Entonces esto se tiene que terminar. El gobierno tiene que dejar de mentirle al pueblo. El gobierno viene diciendo que el DNU y el proyecto de ley ómnibus son para evitar el 15.000% de inflación anual y no vino Caputo, el ministro de Economía, a explicarnos cómo esas dos medidas impedirían esa inflación. Al revés. Las medidas de Caputo y de Milei lo único que están generando es esta inflación que está sufriendo y pagando nuestro pueblo. Bueno, hoy fuimos a la calle y acompañamos al paro para decir basta, no pasarán. El decretazo y el proyecto de ley ómnibus no pasarán. A ver, vamos a recordar un poco el teléfono para que nos envíen mensajes, la gente que está del otro lado, que nos cuenten si hoy movilizó, si adhirieron al paro, si están de acuerdo que esto va a cambiar algo. 11 4409 88 53. ¿Les parece mal el paro también? Tal cual, sí, Obviamente que nos leemos cuenten todo. todo lo que sea, Exactamente. cómo lo vivieron el día de hoy, básicamente. ¿no, Fede? Exactamente. Denu, ¿tenemos mensajes? Sí, ya nos empiezan a llegar, nos dicen, mira, los jubilados estamos entrando en depresión, soy de Córdoba y en febrero me aumenta el alquiler, ya no duermo pensando cómo voy a hacer para pagar el aumento y los servicios, la verdad que estoy pensando en irme, bueno, a la calle, ojalá que lo pueda superar de otra forma igual. Qué triste. A ver, soy Gustavo de Verazategui, el más profundo, bueno, esto es de UMA. Estoy cansada de estar, bueno, de todo, ¿no? De estar presos en las casas. Mira, fíjate que nos dice, buenas tardes, la canasta básica 500.000 pesos. Mal, Milei, pero el sindicato de seguridad te firma una paritaria a un sueldo de 490.000. ¿Dónde está la defensa sindical? ¿Quién es quien tiene la culpa? Y siguen llegándonos mensajes al Bueno, ahora en al un teléfono ratito que está pasando. Vamos a seguir con más volvemos mensajes. con Sí, los obviamente leemos mensajes. todo. Sí, vamos a leerlos porque nos importa muchísimo su opinión. Y Chipi, te quiero escuchar si el Congreso funciona bajo extorsión y qué te pareció este X tweet que leímos recién. Bueno, extorsión la viene haciendo Milei todo el tiempo, ¿no? Dijo que o hay que votarle la ley o si no, no sé qué catástrofe se viene. Esto ya lo habíamos escuchado en el gobierno anterior cuando fue lo del FMI. O se vota el FMI o el caos. Se dieron la extorsión, votaron el plan del FMI y terminamos en un desastre. Así que ese método es el que usan siempre los gobiernos para querer imponer posiciones. Ahora, en el caso de Milei tiene otra peculiaridad, que es que aparte a los que necesitan los votos los basurea. Porque los trata de idiotas útiles, coimeros y de todo lo que se les puede ocurrir. Pero después los otros no tienen el mínimo amor propio, van y le hacen de felpudo. Esa es la verdad. Es lo que hemos visto ayer, donde no tenía todavía las firmas y fueron algunos ahí a colaborar. ¿Qué crees que pasó ayer concretamente? Porque la gente quizás del otro lado no sabe. Mira, a mí me hace acordar a Leibanelco, diputrucho de Menem para votar las privatizaciones, allá lejos y hace tiempo. O sea, algunos de esos grandes escándalos parlamentarios donde... ¿Qué les dio? ¿Donde se resuelve con unos pocos? Va a estar ahí la votación, Claro. porque verdaderamente, como es tan escandaloso, yo creo, a ver, que el paro obviamente condiciona a algunos que saben que tienen que después caminar por la calle y encontrarse con la gente que le va a reclamar por qué votaron el saqueo
a los jubilados, por qué votaron privatizar las empresas públicas, y también un chantaje que del otro lado un poco le funciona. A Unión por la Patria se fueron 3 diputados de Tucumán, porque el gobernador Jaldo ahora negoció con Milei, y esto es una vergüenza, es un escándalo. Entonces los gobernadores no son Carmelita Descalza, los gobernadores entregan todo. Por ejemplo, ayer se estaban repartiendo el fondo de garantía y sustentabilidad de los jubilados. Su pelea era, che, me das un poquito a mí, un poquito para vos, pero es una vergüenza. Se están robando, afanando entre los gobernadores y el gobierno nacional. Bueno, es un poco el trabajo de Francos, ¿no? Que estuvo haciendo con los gobernadores. Y ahora la pelea que tiene con Pichetto no es por los intereses populares. Se están peleando por las retenciones al capital agropecuario. Esa es la pelea que tienen entre Toto Caputo y Pichetto, ¿eh? No es la defensa de las jubilaciones, no es la oposición a un Estado policial. O sea, el gobierno extorsiona, pero extorsiona a gente que no es que está defendiendo, digo, el interés popular, que no se opone a las privatizaciones, porque los que han firmado el dictamen le están firmando privatizar todas las empresas públicas menos YPF y 2 más que le ponen, bueno, algún prurito. Pero quieren volver a la privatización de los trenes que terminó en la masacre de Once, entregar aerolíneas que Iberia, digo, para los que somos más grandes nos acordamos, los más jóvenes quizá no saben, cuando se privatizó Aerolínea en los 90, se lo dieron a Iberia, la empresa española, y la dejó fundida sin aviones. Y tuvo que haber un movimiento enorme de la población hace un punto ahí, para Chiqui, recuperar aerolíneas. porque está buenísimo lo que está diciendo, porque pareciera que, Mucha algo de atrás viene para adelante, Sí. como que estamos contando siempre lo mismo. Pero me parece que la nueva discusión, quizá me equivoco y corregime, no hay ningún problema, es intervención del Estado. Mucho, poquito, nada, ¿puede ser? No está ¿No? ahí. Acá lo que hay, a ver, depende de qué intervención. Claro, porque el se está gobierno hablando que el mercado, que maneje el todo. gobierno De quiere repente una tenemos un intervención- discurso que vale, una se maneja todo intervención solo. policial superlativa Sí, lo que para vimos. volver Claro. a cuando una huelga obrera, una movilización, se trataba en la página de policiales. Ya no tenés derechos protectivos, lo dijo Milei en Davos, lo dijo muy claramente. Milei, si fuera por Milei, te borra el 14 bis, no tiene por qué existir, es decir, los derechos sociales, te borra los efectos que tienen los tratados internacionales con rango constitucional en protección del ambiente, protección de los derechos de las mujeres, etc. Todo eso para Milei no va y ya te lo anuncia. Entonces, es doblemente capitulador todo lo que le van a firmar en disidencia o no en disidencia al gobierno y los que levanten la mano, Sí. porque Milei ya te dice lo que va a hacer con la facultad delegada. Entonces ahí hay un argumento que dan algunos diputados y dicen, bueno, a otros se lo hemos votado por un año, un tiempo, pero acá ya te dice lo que va a hacer. Y además va a ser como que saca algunos puntos de la ley y después te lo mete con las facultades delegadas. Entonces acá el que vote en el recinto el martes, bueno, va a tener que darle explicaciones a la población porque es muy grave lo que están votando. Muy, muy grave. Miguel, Miguel. querías hacer una consulta, ¿no? Sí, a ver, Cristian, en esto que es una búsqueda de que haya menos intervención del Estado, para ponerlo más preciso, es un Estado cada vez más chico en el que lo que se está buscando es vender todo lo que se puede. Si no tuviera este diálogo con la oposición que le quiere dar algunas concesiones, querrían vender incluso YPF y el Banco Nación. ¿Hacia dónde va el modelo de Milei en los próximos 4 años? A ver, Milei quiere establecer, por un lado, un régimen muy autoritario y represivo, Estado policial, ¿para sostener qué? Para sostener una transferencia de ingresos brutal que ya se está realizando de los trabajadores y los jubilados hacia los sectores más concentrados. ¿Sabés cuánto cayó el salario en diciembre? Hay 2 estudios. Uno te dice 13,8, otro te dice 20. En un mes. Pero es un golpe brutal al bolsillo. Que digo, yo no lo tengo que explicar, quienes nos están viendo lo saben cada vez que van a comprar algo. Lo palpitamos, lo laburante. Entonces es brutal. Y a eso sumale, aparte de esta transferencia de ingresos brutal, la entrega de las empresas públicas para negociados de amigos y aparte el saqueo de los bienes comunes naturales. Ese es el esquema de Milei. Entonces, es mayor presencia del Estado en la represión, Estado policial, no permitirte manifestaciones, protestas, etcétera, restringirla, que un manifestante sea considerado un delincuente y llevarlo preso, licencia para matar a las fuerzas represivas, donde hay gatillo fácil y ni siquiera te pueden querellar los familiares. Esos son los cambios en el terreno penal, gravísimos, y a la vez negociados económicos para amigos. Pero entonces yo digo,
la gente se tiene que acordar lo que pasó con la privatización en los 90. No es que fue un experimento exitoso. Privatizaron los trenes. Pasamos de 35.000 kilómetros de vías férreas en Argentina, antes de las privatizaciones, a 7.000. ¿Y cómo terminó ese esquema que habían hecho con el menemismo de privatización de los trenes? La masacre de Once. Los operadores privados desinvirtiendo, no poniendo un peso, quedándose con los subsidios y estafando a la población. Claro. ¿Qué pasó cuando le entregaron YPF a Repsol? No invirtieron y entonces se fue perdiendo las reservas que Argentina tenía de petróleo y gas porque succionaban y no reinvertían en exploración, quedándose con el capital social que había generado YPF previamente y ahora quieren lo mismo. ¿A quién le dieron el control hoy de YPF? A un alto gerente de la empresa Techín, de los Roca, que también tiene interés en el petróleo. Pero esto es tan obsceno el conflicto de intereses que hay en todo lo que hace este gobierno. Claro. Que bueno que es verdaderamente... Yo insisto con algo que el pueblo se lo va a cobrar a cada uno que levante la mano, ¿eh? Bueno. Se lo va a cobrar porque la gente no se va a olvidar martes, ¿no? que el que está levantando la mano hay que ver cómo sigue esto, Chipi, también. le está metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados. Con esa manito que levantan, te está sacando una parte y como muy bien se decía acá, Fernando, ellos también tienen familiares que los joroban con la baja de la jubilación. Y ya nos vamos a meter en un tema con Fernando que me interesa, que es algo de las notas que vimos a lo largo del día, el tema remedios para los jubilados. Es algo que se dijo muchísimo hoy en los móviles de Crónica a lo largo del día completo porque hubo una excelente cobertura. Vamos al móvil, ahí está